Bienvenidos a Quinto Poder, buenas noches a todos los que nos acompañan en otro episodio de Quinto Poder. Saludo con mucho gusto a la mesa de análisis y panelistas que está aquí presente, empezando, como debe ser, por mi esposa, dueña de mis quincenas, Andrea Robles. Andrea, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no estabas en los programas de análisis, qué bueno que nos acompañas. Sí, pues no me invitas, nene. Pues sí, continuamos. Saludo por primera vez en Quinto Poder a nuestra querida amiga Vero Alamillo. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a Quinto Poder. Muchas gracias, Marcos, por invitarme a esta mesa. Soy fan, pero nunca había recibido el privilegio y el honor de la Ya te habíamos invitado una o dos veces, pero no se había podido acomodar. Sí, y las actividades. Y bueno, porque es una mujer muy ocupada y anda en los municipios y atendiendo invitaciones de mis amigos en los municipios. Y conociendo las tradiciones y costumbres y comidas de los municipios, ¿no? Sí, puro conocer, dicen en mi casa. Puro conocer y hacer grilla. Sí, y muchas gracias y compartir aquí la mesa con mi amigo Roberto, que lo quiero mucho. Soy la única del pan que te quiero, de verdad. No, hay varios y bueno, aquí con Andrea, que es extraordinaria mujer, capaz, talentosa, y pues un honor. Gracias. Bienvenida. Y Roberto, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, te gusta saludar, por supuesto, siempre al auditorio, al vasto auditorio que nos sigue, sobre todo acompañado de Andy y de Vero, que va a ser una mesa bastante interesante. Qué bueno que no trajiste los gritones que no permiten hacer un buen análisis, sino que hoy tendremos... Que viene la mesa de lujo. De dar con claridad propuestas, ideas de los temas que le deben de preocupar a los zacatecanos en el día a día. Es que lo que muchos no saben es que Roberto nos puso casi unas cláusulas de cómo deberían ser las mesas donde él participa, porque él no participa en cualquier programa, solo participa en Exacto. Entonces, pues, con el trato de rockstar que se merece, pues aquí tenemos a don Roberto Levano. Y vamos empezando, vamos agarrando orilla con el tema del ISTESAC y de la discusión que hubo en esta semana y en los días recientes sobre, digamos, la enajenación del Hotel Parador para que pase a gobierno del Estado como una especie de abono por la deuda muy grande que tiene el ISTESAC y que a su vez, digamos, al corto plazo, mediano plazo, se va a convertir en una casa del bienestar, que va a ser como una casa de abuelos, una casa de atención. Roberto, lo de las enajenaciones no es nuevo y se ha dado muchas veces en muchos gobiernos. Decía Andrés Vera el día de hoy que se han dado más o menos 21 enajenaciones, se dieron en el sexenio de Tello, 21 activos que se soltaron, de los cuales el 30% de los recursos que derivaron de esto pues, fueron aplicados al gasto corriente de las secretarías. Entonces, pues no es tan nuevo, pero digamos que ahora los que enajenaban, pues ahora están en contra de la enajenación, pero con tu vasto conocimiento en el gobierno, y ahora le voy a dar por su lado a Robert, con tu amplia experiencia, ¿válido o no? ¿Y qué tan necesario era en una situación tan crítica como la del ISTESAC? Bueno, yo creo que como siempre vivimos en un estado con un gobierno que da puras aspirinas. A mí me parece que no es una solución al problema de fondo que vive hoy el ISTESAC para nadie de la mesa, y yo creo que para ninguno de los que nos están viendo. Saben que el tema del ISTESAC es una papa caliente y que en Zacatecas debemos de resolverlo de tajo. A mí lo que me llama la atención primero es que se le dé al gobierno del estado un bien que es patrimonio de los trabajadores, que es patrimonio de los sindicatos, pero además pues, el estado no necesita tener liquidez, al revés, el que lo necesita es el ISTESAC como tal. Bueno, por ahí le perdonaron parte de la deuda, ¿no? Pues sí, pero se lo tomaron a cuenta. Al final de cuentas, lo que buscan hoy y la mayoría de la base trabajadora de todos los sindicatos, particularmente al servicio del gobierno del estado, del sindicato de educación, con los dirigentes que hoy tenemos, pues el problema de fondo, mi querido Marco, pues es que el que necesita liquidez al revés es el ISTESAC, no el gobierno del estado. Y están esperando que el gobierno le resuelva el tema al ISTESAC, no que el ISTESAC le dé para pagar una deuda como si fuera algo urgente, pues. Yo creo que eso es lo que lastima, porque al final de cuentas
nada más es quitarle un bien que es patrimonio de los trabajadores, que le daba garantía a los trabajadores de poder recibir sus pensiones. Finalmente había un activo del que se podía disponer. Quizás si ese activo se hubiera subastado, vendido, porque financieramente no era correcto, y esa liquidez entrara como un torrente a la crisis financiera, porque cuántos maestros están esperando, cuántos servidores públicos están esperando su pensión, ¿no? Yo escuchaba a Marcelino hablar de que pues lo habían condicionado a que votara a cambio de 120 pensiones. Entonces pues a los pobres líderes sindicales los llevan a hacer un intercambio, una negociación, cuando finalmente no resuelve absolutamente nada. A mí me parece que lo que más lastima pues a los beneficiarios, a los derechohabientes del ISTESAC, pues tiene que ver con que no es una solución, lo único que es un intercambio entre el gobierno para tomarlo, pero pues el gobierno del Estado no vive hoy una crisis que necesite recuperar ese préstamo que le hizo al ISTESAC. Lo que están esperando los trabajadores es que el gobierno siga apoyando al ISTESAC y les busque de una vez y para siempre, digamos, la solución para que estén garantizadas las pensiones de todos los trabajadores que hasta el día de hoy han cotizado. Por eso a mí me llama mucho la atención el debate que se ha dado y como para qué dárselo al gobierno del Estado. Escuchaba también al secretario general de gobierno hablar de que financieramente no funcionaba el Hotel Parador. Que operaba con números rojos, que operaba, ¿no? Que operaba con números rojos. A ver, el tema, pues, si no funciona, pues hay que buscar una solución para que ese negocio que es producto de las pensiones y del ahorro de muchos trabajadores, pues les dé dividendos como lo hace Cascana. A lo mejor en contraparte Cascana entiendo que ya sus números tienen otra condición y que ayudan de alguna manera a temperarlo de otra manera. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los créditos del ISTESAC eran muy, perdóname, muy socorridos por todo el mundo porque era muy fácil adquirirlos, tenía un costo y ayudaba pues a darle, digamos, liquidez y ganar un poco de dinero para las pensiones por los intereses. Entonces, bueno, si el Hotel Parador se hubiera vendido, se hubiera hecho recurso y se hubiera primero atendido las necesidades que tiene el instituto con los pensionados, con los jubilados que ya hoy reciben, digamos, su recurso y los que están esperando ya ser atendidos, y otro monto se destinaría a los propios créditos, creo que financieramente da, ¿no? Yo he escuchado mucho de cálculos actuariales, nunca los hemos visto con claridad esos cálculos actuariales, pues que digan cuál es la vida útil de este instituto y qué es lo que vamos a hacer, porque pues allá hay mucho dinero. Acuérdate que también hoy los trabajadores aportan ya el doble de lo que aportaban, y que se suponía que con esa aportación se iba a equilibrar, se iba a temperar en 3 o 4 o 5 años. En fin, hay muchas, digamos, información de la que hemos tenido acceso a través de los medios de comunicación, al menos en mi caso, que no la puedo corroborar al 100%, pero finalmente yo creo que lo que más lastima es que no se esté hablando de resolver el problema del ISTESAC de tajo, sino que solamente fue, a mí me parece luego hasta como un capricho de quedarse con un espacio que no Oye, pero se decía que originalmente este proyecto lo apoyó incluso el sindicato, y luego ya pues no tanto. Pero ¿quién puede respaldar a los trabajadores si de entrada el sindicato apoyó también esta enajenación? Pues de entrada, el daño que hoy le hacen a los trabajadores, a los jubilados, a los pensionados del ISTESAC, pues es un daño irreversible y además que abona el problema. No coincido plenamente con Roberto de que no están resolviendo de fondo la situación, porque incluso en la modalidad que tienen, que es el apoyo solidario, pues es que qué garantías te da a ti, base trabajadora hoy en activo, que estás aportando tus cuotas y que incluso en la última reforma se te incrementan y por eso muchos trabajadores decidieron la desincorporación en algunos municipios, incluso de manera particular, que lo empezaron a hacer y no está garantizando esa parte. Entonces, el hecho de que los sindicatos, pues haya sido como haya sido, pues no era correcto de que hayan votado a favor, porque uno de los, o sea, la razón de ser del sindicato es proteger
a sus agremiados, es proteger a la base trabajadora, es proteger a quien está con sus aportaciones al propio sindicato si debió de haber consultado, como democráticamente lo consulta en otro. Ahora bien, las presiones, las presuntas presiones que recibieron los líderes sindicales, pues habrá que revisarlas a profundidad. También Tampoco serían los primeros líderes sindicales que presionan, ¿eh? Pues me imagino que no. Entonces, pero sí dándoles el beneficio de la duda de que en esa negociación. Porque si no les gusta el calor, ¿para qué se meten a la cocina, no? ¿Qué tanta, o sea, proporcionalidad representó para el propio sindicato? Para el propio sindicato, independientemente de lo demás, a sus agremiados, ¿qué tanto representó en el caso de las telesecundarias, en el caso de los maestros que han tenido una lucha pues permanente de hace muchísimos años y que han ido en contra de las reformas y que han hecho movilizaciones y que han estado de aquí para allá? El debate de verdad sí se debe de centrar en el fondo de qué es lo que necesitan hacer la reestructuración y de revisar particularmente dónde está la verdadera fuga. Pues sí tiene solución. La verdadera fuga. Es complicado, pero sí debe de tener. Los sistemas de pensiones solidarios que se han arreglado en otros estados, le ha metido dinero gobierno federal. O sea, gobierno federal es quien ha llegado a hacer el rescate de los sistemas pensionarios de los estados. Lo que hace falta. Que es lo que realmente es lo que tenemos que hacer. O sea, gobierno federal tiene que entrarle, así como se hicieron los sistemas de Aguascalientes, de Guanajuato, que sí rescataron esos sistemas de pensión y que hoy están regularizados, es gracias a que el gobierno federal llegó y regularizó esa parte. Obviamente, la forma, el debate de la legislatura, de cómo hicieron la enajenación, no estamos ajenos a las... Y eso es muy divertido lo de la legislatura, porque no hubiera pasado de la comisión sin el voto de MC. Y es justo el voto de MC el que desentrampó todo esto y permitió que pasara. Claro. Digo, aunque la mayoría oficialista, Andrea, digamos, le daba para el empate. Me dijo Andrea. Claro. Yo digo que no. Ahí ya valió madre el programa. Aunque la mayoría oficialista le daba para el empate. El es justo MC el que le da la diferencia para poder sacar esto, ¿no? Sí, bueno, el tema específicamente de Marco Vinicio, pues es complicado. Por un lado, se no puede renunciar. Y es el que más agradecido debería estar con el ISTESAC. Le pagaron la maestría. Exactamente. Él era parte de la junta directiva y le pagaban la maestría en España. Ahí dirigiendo... Y tenía incluso ahí una beca para gastos, ¿no? Y aparte sí. Y no solamente él, pues mucha gente se benefició del ISTESAC, de las arcas del ISTESAC. Él, Pedro de León, y bueno, podríamos enlistar varios. Pero él dando la cara frente al ISTESAC. Por ejemplo, en el gobierno de Tello liquidaron una Suburban de 8 años de antigüedad en 10,000 pesos. O sea, liquidaban cada cosa. Remates que ni en el juzgado, ¿saben? O sea, ni con los deudores alimenticios se ven ese tipo de remates. Aquí era una oferta. Entonces, siento que no es muy descabellada la postura de Marco Vinicio, porque al final de cuentas no puede negar la cruz de su parroquia. Entonces, pues bueno, al final todo el mundo ahora podrá ser el más emesista de los emesistas, pero pues todos sabemos de dónde viene. ¿De dónde viene, Andrea? ¿De dónde viene? Pues del priismo. Y viene por si alguien tenía dudas, pues es que no demos por hecho. Bueno, viene del priismo. Como la mayoría de MC, ¿no? Sí. Y de estar frente al ISTESAC, además. O sea, no nada más de ser priista de militancia, así como Roberto, que es ahora un militante más, nada más. No, o sea... Más humilde, más humilde de los militantes tricolores. No, sino pues tiene un pasado ahí... Y en una de esas también el más maltratado. Comprometedor con el ISTESAC. Yo creo que el tema del ISTESAC tiene que remontarse no solamente a una postura de si ahorita estoy en gobierno o ahorita soy oposición, porque ahorita la oposición muy en contra de este tipo de acciones. Yo no estoy diciendo si estoy a favor o en contra de lo que se hizo. Eso, si quieren, despuesito lo platicamos, pero sí me parece como un poco hipócrita, pues, la postura de la oposición, el decir y ponerse del lado del trabajador ahora cuando ellos vienen de ser gobierno y de respaldar el patrimonio que se fue del ISTESAC.
que se remató, que se vendió, que se subastó en las administraciones de Tello, de Miguel Alonso, por decir algunas, ¿no? Pero también creo que es importante que nos dejemos de hacer ideas y que todos volteemos a ver que el problema del ISTESAC es estructural y es un problema a largo plazo, y que tomar una postura ahorita cómoda desde el Congreso no va a solucionar el problema de fondo, sino que tenemos que voltear a ver que el sistema de pensiones solidario que establece el ISTESAC pues es un sistema inviable en México por el sistema económico que tenemos. Entonces, así como el IMSS lo quebró en el 97, el ISSSTE en el 2006, y ahora la serie de reformas que ha tenido el ISTESAC a su ley, la última, la del 2024, pues es porque es inviable. Entonces, el problema consiste en pensar que el Estado es el brazo incansable que puede continuar con pagando un sistema de pensiones que no se puede pagar. Si se pudiera pagar, pues el IMSS hubiera sido el primero en no retirarse del sistema de pensiones solidarias, ¿no? Pero mientras, o sea, no podemos solucionar la consecuencia, y la consecuencia es el ISTESAC, mientras que la causa, pues es el tipo de sistema económico que tenemos en este país. Entonces no podemos hablar de la consecuencia sin hablar de la causa. Y hablando de causas, y nos vamos a ir a otro tema porque ya nos aventamos hablando de causas y consecuencias, pues justamente a veces varios sistemas van colapsando y en lo político todo va cambiando, ¿no? Y tuvimos elecciones el mes reciente en Latinoamérica donde el mapa político ha cambiado drásticamente en los últimos 6, 7 años. Y los más recientes son la elección de Perú, donde Keiko Fujimori ganó por 50,000 votos, que equivale al 0.265%, es decir, una diferencia muy similar a la de Calderón y López Obrador en el 2006. Y Abelardo de la Espriella ganó por 0.9%, que equivale a 251,000 votos. Ambos candidatos de la derecha, una derecha más radical, la de Fujimori. Abelardo de la Espriella es una derecha, pero más del lado outsider, ¿no? O sea, como que él fue llegando por fuera, aunque muy cargado a la derecha, un personaje más parecido como a Salinas Pliego, como a ese tipo de personajes. O sea, Abelardo no era el candidato. No era el candidato y se fue metiendo. Pero son derrotas para la izquierda latinoamericana, que había hecho un bloque fuerte, que, digamos, desde Venezuela, en su momento Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, era, digamos, el bloque más fuerte de la izquierda. Y hoy en día, pues la derecha empezó a ganar Bolivia, Ecuador, Venezuela no, pero Perú, Colombia y Argentina, sobre todo, como el más visible de los derechistas radicales. Vero, ¿es que la gente está girando a la derecha o es nada más el desencanto por los gobiernos locales que han tenido? Pues recuerda que el proceso de la izquierda, más o menos, empezó a llegar en Latinoamérica junto con México en el 2018. Para el 2018 ya había 2, 3 países que ya habían migrado ya estaba Lula, a la derecha. ¿no? Sí, años antes. Muchos años, y Venezuela, y Cuba. Y el teniente coronel, comandante Hugo Rafael Chávez. No, claro, sí, había Chile mucho. venía. Entonces venían como muy arraigados. Yo creo que ahorita, en independencia de la ideología, si eres de ultraderecha, de centro, de izquierda, la ciudadanía ya está visualizando más el resultado de los gobiernos en independencia. Obviamente, los gobiernos de izquierda, por una y mil razones, han demostrado que son desastrosos, porque atentan contra la patria, atentan contra la democracia, el presupuesto, la dignidad de la persona, los poderes judiciales, se adueñan de los órganos electorales, destruyen instituciones completas, o sea, toman el control total y absoluto, y hay muchos ejemplos. Y el hecho de que esté migrando hoy la izquierda a la ultraderecha, porque realmente, o sea, Abelardo en Colombia no es centro, es ultraderecha. Él representa, quien representaba el centro era Susana, se llamaba, Susana, no recuerdo el apellido, pero ella es la que representaba. En el caso de Venezuela, que está en una transición, o sea, realmente sobrepasaron los límites del autoritarismo, no haber reconocido la elección de manera democrática, el triunfo del presidente electo Edmundo González,
es lo que genera todo este tipo de situación. Y es lo que va a generar también en Cuba. Incluso en Cuba, pues ya se están abriendo los mercados internacionales, ya están abriendo a las reformas energéticas, el apoyo humanitario, o sea, muchas cosas. Entonces, el tema ahorita latinoamericano, el ciudadano necesita resultados, tiene ánimo de la esperanza. Y ahorita en este momento, ese discurso radical que han utilizado tanto Kumihuri, no, ¿cómo se llama la de Perú? Fujimori. La hija de Alberto Fujimori. Exacto, o sea, incluso él mismo en Colombia, cómo llega, o sea, Bukele, cómo es un discurso frontal, la presidenta Laura Hernández de Costa Rica, o sea, cómo llega y dice, a ver, aquí no me importa si eres o no eres, si estás, si no estás, aquí lo que importa es el resultado de que haya mejor educación, mejor economía, menos inflación. Pero en resultados, los derechos humanos. en resultados, por ejemplo, Andrea. Ahí es donde debería de haber un equilibrio para no atropellar esa parte. En resultados, por ejemplo, en Colombia, 11% de la población que vivía en pobreza salió de la pobreza y la pobreza extrema se redujo a la mitad en el gobierno de Gustavo Petro. Sí, pero son falsos positivos, no, como los de México. Según la CEPAL. Y en el gobierno de Evo Morales, en todo el largo periodo que tuvo Evo Morales, la pobreza se redujo a la mitad en Bolivia. Pero aún así, las fracturas internas son las que están consumiendo también la opción política de la izquierda. ¿Qué pesa más? Digamos, la oposición como tal y la forma que se está aglutinando o la forma en que se está dividiendo la izquierda. No, bueno, es que yo creo que el análisis debe ser mucho más profundo. O sea, decía Vero atinadamente, la gente lo que está esperando son resultados, pero resultados de qué y a partir de dónde nos encontramos. Estamos esperando resultados en el pueblo latinoamericano, en el subcontinente, pero seguimos siendo el desecho ecológico, seguimos siendo la mano de obra barata, seguimos siendo el conejillo de indias de los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no cambie el orden mundial, pues la verdad es que yo pienso que los resultados ya valimos madre. Ideológicos pues no van a ser tan tangibles porque sí, en efecto, la gente está en esa lucha de quiero salir de esta dinámica de vida social que tengo y no va a haber una transición, digamos, como la que estamos anhelando, no al menos mientras no cambie el sistema económico al que pertenecemos y las dinámicas y las relaciones sociales que se desprenden del propio sistema. Ese es mi punto de vista, ¿verdad? Sin embargo, creo que no, en el intento que hacemos tanto de gobernar como de ser gobernados, independientemente de que esté triunfando la derecha, muy a mi pesar, creo que los gobiernos derechistas, sobre pretexto de conquistar luchas nuevas, no pueden pasar por alto los derechos humanos de las personas. El ejemplo de Bukele, por ejemplo, pues hay gente que, o sea, Bukele es como yo, ¿verdad? De los que o los amas o los odias, ¿no? Que no puede haber un punto medio. Pero mientras hay mucha gente que dice, no, que Bukele es un gran ejemplo de no corrupción, de cómo es el sistema carcelario de un país, etcétera, etcétera. Bueno, en Colombia prometieron 10 cárceles como las de Bukele. Exacto, y dices, o sea, ¿dónde? Entonces no le están apostando, pero nada a la reinserción social. Y no hablar de reinserción social y no poner ese tema tan incómodo sobre la mesa implica no hablar de derechos humanos. Y un gobierno o un proyecto de gobierno que no quiera hablar de derechos humanos, yo creo que no merece el voto de absolutamente nadie. Roberto, en el armado de las candidaturas y de las campañas, pues vas poniendo en la canastita como ciertos atributos que tú vas viendo que la gente necesita, ¿no? Y que la gente está pidiendo. Tanto la campaña como Perú como Colombia tenían 3 puntos en común en su plataforma política y su propuesta, que era orden, seguridad y mano dura. Todo el mensaje visual, político, textual, los eslogans, iban enfocados a orden, seguridad y mano dura. Y es justo la fórmula que le dio resultado a ambos. Cambiaron las prioridades de la ciudadanía, es decir, ya no buscan como que salir del rezago o no están pidiendo específicamente generación de empleo o no están pidiendo
calidad de vida, sino están pidiendo orden y seguridad. Es que me parece que hay un nuevo cambio en el orden mundial. Esta marea rosa de gobiernos progresistas en el mundo, y particularmente en América y en Latinoamérica, llegó y invadió justamente lo que dice Andrea, el tema de los derechos humanos. Llegó democráticamente, Roberto, democráticamente, sí, claro, democráticamente, pero se generaron una mayor amplitud de derechos de los ciudadanos, y a la llegada de Trump a la presidencia empieza a acabar con ciertas aspiraciones que la ciudadanía o los ciudadanos de ese momento los veían como necesarios para la transformación, la inclusión, y que viviéramos una sociedad más justa, ¿no? Por ejemplo, llegó Donald Trump y dijo, ya no puede haber ellos, por ejemplo, ¿no? El lenguaje inclusive. Lenguaje inclusive. Sí. Se cerraron las páginas oficiales en español. Se acabó la convención esta convención que habla del calentamiento global, es de Viena, si no me recuerdo. El protocolo. El protocolo de París. Entonces, digamos que había una sociedad pujando, que todavía existe, pujando por los derechos humanos, por la inclusión, el planeta, el cuidado del medio ambiente, los derechos sociales, los derechos humanos. Toda la onda de Obama. Toda una parte progresista que empezamos a experimentar en la mayoría de los países, que fue lo que electoralmente repercutió pues en la sociedad, particularmente en Latinoamérica. Una vez que esto sucede y que la sociedad no ve resultados como esperaba, sino por el contrario, ve que a los delincuentes se les da mucho más consideraciones y a las víctimas menos, empiezan a vivir un cambio de expectativa, entonces empiezan a girar. Yo creo que hay dos elementos importantes en la elección de Perú y de Colombia que son muy significativas. Tú hablabas de tres, pero realmente son dos. Una, la seguridad como parte importante, y la estabilidad económica. Entonces, por eso estos nuevos discursos, esta nueva narrativa, no es un cambio ideológico. Yo creo que hoy en día no es un tema ideológico, sino de priorizar lo que la sociedad hoy necesita para poder vivir con mejores condiciones y con mejor calidad de vida. Es decir, necesitan seguridad primero que nada como una de las prioridades, y aquel proyecto o candidato que se lo garantice, obviamente va a ir volteando hacia allá. Y la segunda es la estabilidad económica. Yo digo que en ese orden, porque si puede haber estabilidad económica, pero si no hay seguridad no te lleva a la otra. Entonces, hoy siento que más allá de izquierda o derecha, de derechos sociales, de gobiernos progresistas, creo que la sociedad tiene ya dos temas que lastiman mucho, y que están viendo la expectativa en ciertos candidatos que los garantice, y sobre todo candidatos definidos, candidatos decisivos. Ya lo decíamos aquí, el tema de Bukele, la sociedad, he escuchado muchas veces este discurso que da, donde dice que si a la abuelita, a la hija que mataron, que violaron los pandilleros, ¿quién se acordó de los derechos humanos hoy que los tiene en unas condiciones deplorables, ¿no? Nosotros que nuestra idea es más, es diferente, socialdemócrata, creemos que sí debe haber gobiernos duros, pero sin tampoco lastimarlos, porque entonces nos convertimos también en criminales. Entonces, por eso el lado Estado... perredista de Roberto, o sea, no, tú no puedes actuar de la misma manera como actúan, porque tú eres el Estado. Y lo que hoy necesitamos particularmente, yo creo que en Latinoamérica, lo que la gente está necesitando es estabilidad, seguridad. Por eso ahora viene esta marea de gobiernos de derecha. Y yo lo atribuyo primero a Donald Trump como pilar fundamental de mano dura, esto del ICE contra los migrantes, contra el Tren de Aragua, contra los cárteles mexicanos. O sea, eso finalmente nadie se atrevía a decirlo, pero hoy lo dice él, y obliga a los gobiernos latinoamericanos a empezar a llevar en su discurso y en sus programas estos temas como manera importante. Entonces, si tú lo ves, pues viene en cascada. Hay que escuchar a Milei. Milei es otro actor que, a costa de dar una apretón a la economía argentina, porque eso fue lo que hizo, pues empieza ya a estabilizar el barco. Pero después de vivir tantas crisis, tantas devaluaciones, tanta inflación en Argentina, sentir que el barco se va acomodando,
a pesar que Sentir estabilidad. sentir estabilidad, pues le ha dado al electorado la tranquilidad que necesita. Entonces, por eso Fujimori, tú lo sabes, era su tercera vez que competía, no lo había logrado, y es lo que yo te he dicho muchas veces, electoralmente puede ser el mismo candidato con las mismas propuestas, pero en circunstancias diferentes. Hoy las circunstancias están en esas, hay una desesperación, una desesperación de los colombianos, de los peruanos. ¿Cuántos presidentes lleva Perú? Creo que lleva 9 en 6 años. En 8 años. El último episodio que vimos fue esta toma a un palacio por parte del ejército peruano. Los últimos 6 presidentes están en la cárcel en Perú. Entonces, todo esto, más allá que no estemos de acuerdo con los derechos humanos, que no estemos de acuerdo con los gobiernos progresistas, creo que lo que está privilegiando se necesita mano dura, orden, que empecemos a crecer, que nuestros hijos tengan nuevas oportunidades y que podamos vivir en paz en nuestros países. En los últimos 10 años, Perú ha tenido, si contamos ya a Keiko Fujimori, 9 presidentes. Entonces, y una elección por demás cerrada. Y uno duró 4, o sea, en 6 años ha tenido 8. Una elección por demás cerrada, y estos modelos democráticos de la segunda vuelta pues son por demás interesantes, porque en las primeras sacan 10, 15, 20%, luego se van sumando las alianzas y luego ya llegan al resultado. Pero bueno, yo digo que ahí está la señal de Latinoamérica y que en México tenemos que estar pues muy atentos a estos nuevos cambios. Lo que se necesita particularmente aquí en Zacatecas, lo que todo el mundo está esperando, hablando del próximo 2027, es un liderazgo que tenga esas características, que se comprometa con los derechohabientes del ISTESAC, con los beneficiarios del ISTESAC, con los que pagan su pensión, a que se lo va a resolver de una vez y para siempre. Entonces ya lo que queremos, y lo digo y me incluyo, son soluciones concretas. Entonces aquel proyecto político que los encarne, que los encabece, que los defienda, pues lo va a hacer. Este abogado Eduardo, ¿cómo se llama? De la Espriella. Pues sin lugar a dudas, me parece que es un hombre bien intencionado, interesante, con mucha valentía. A ver, te ganó la campaña en 3 meses. No, y además, pues lo vamos a ver a la hora de gobernar, porque Bolsonaro llegó muy similar y mira también. Exactamente, porque ya una vez gobernar con un outsider de derecha. Con un outsider de derecha y segundo con ejércitos o con militares con cierta también línea política, pues tampoco no les va a permitir tener tanto manejo. Es decir, luego este tipo de cosas se tardan años en tener el control para poderlas hacer. Oye, Vero, ¿qué tanto influye, o sea, a México qué le influye más? Y la situación de Latinoamérica, porque la realidad venezolana, la realidad de Perú, pues la realidad de Colombia, pues es muy diferente a la que se vive en México también. O el modelo de Trump, es decir, en Latinoamérica pues hay una división de los partidos de izquierda, no hubo un liderazgo claro, también influye mucho la segunda vuelta porque eso permitió que la oposición se hiciera uno solo, ¿no? Claro. Aquí en México pues el primer problema es que la oposición no sabemos si va junta o no va junta, por ejemplo. Hay que definir. Entonces, no solo es decir, pues se maneja igual, sino en las diferencias en cómo influye en México, qué influye más para los resultados, sino la situación de Latinoamérica o la cercanía con Trump. Definitivamente nuestros vecinos. No, México depende exclusivamente de Estados Unidos en lo económico, en lo político, en lo social. Hay muchísimo. Pues ahorita les ha ido bien, ¿no? Hasta ahorita bien, por ejemplo, los tratados internacionales que tenemos, la relación fronteriza, las políticas migratorias, incluso el tema de la impartición de justicia y la garantía que hay en el Poder Judicial de México va a impactar. O sea, y tan va a impactar que hoy Estados Unidos no tiene garantía y por eso nos fuimos a revisión del TEMEC al año. Entonces, eso, por supuesto, que está totalmente ligado. No digo que no pudiera tener cierta impacto o cierta injerencia de lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque pues al final son nuestros hermanos latinoamericanos, nosotros somos latinos, y eso ayuda, pero el electorado, y más en estos últimos 2 años, ¿llegó Trump hace 2 años? Trump. Bueno, a partir de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, en el segundo periodo. En el primero fue más mesurado. No, y hay que ver a quién manda de sucesor, porque está cabrón. Ahí fue a Marco Rubio.
Ojalá, porque el vicepresidente es todavía más radical Entonces, que Trump. todas Vince. sus declaraciones, sus tweets tienen trascendencia. O sea, nomás es que ponga algo respecto a México y nuestra moneda cambia. Hay Claro. variaciones, la bolsa cambia. El tema arancelario cambia, hay una incertidumbre tremenda. Estamos viendo la fuga de capitales, estamos viendo que la inversión interna está parada prácticamente y no hay esa seguridad. El tema del crimen organizado, de las Pero somos los acusaciones principales contra los- exportadores de capos a Estados Unidos. Espero, bueno, a mí me gustaría escuchar que los principales exportadores de México pues es el aguacate, el ¿También? limón, el jitomate, la cebolla, y que comercializamos granos. O sea, todo eso es lo que sí influye. Los mexicanos dependemos económicamente en gran medida de todo lo que nos consume Estados Unidos. Oye, Andy, y de algo que los mexicanos también dependen. Ya cambiamos de Andy, Andrea, Andy. ya, No. mi amor. Andaste. Voy a aprender, Ay. aprendo de mis Andrea, errores muy Andrea. rápido. Algo de lo que dependimos en gran medida las últimas semanas fue de los resultados de la selección mexicana. Terminó su participación en el Mundial, buenísima. lamentablemente, pero una buena participación. En un Mundial que, aunque fue, digamos, ir a un partido era imposible para un mexicano promedio, para nosotros, que somos la clase trabajadora, pues era dificilísimo un ticket de 60,000 pesos promedio para ver a la selección. No, ni de Estábamos viendo que el partido México-Inglaterra es la taquilla más cara que ha habido en toda la historia del fútbol. Se llegó a vender un palco en $2 millones para ver el partido México-Inglaterra, un palco para 15 personas. El promedio del palco era 3 millones de pesos. Los tickets andaban como en 80,000, pero la derrama económica que dejó para México el Mundial ronda los 65,000 millones de dólares en directos, indirectos y todo lo que va saliendo. 65,000 millones de dólares. Sí. Y en indirectos llega a los 200,000. Si metemos todo el patrocinio de marcas extranjeras, Ujú. remodelación de estadios, digamos, labores de obra pública y todo esto, fueron 200,000 millones lo que dejó. Ya se empieza a manejar incluso que México va por la sede del Mundial 2038. Ya estamos listos. Sí, en una candidatura conjunta con Costa Rica y Panamá, me parece. Ujú. Van a buscar la sede contra Estados Unidos y contra Alemania. Pero el Mundial sirvió como una catarsis social también para los mexicanos, es decir, hacía muchos años, yo no recuerdo, tal vez unos, no sé, 20 años, que no había una sociedad completa, es decir, unida en un solo tema, ¿no? O sea, en un solo tema donde jalaran parejo, tal vez la visita del Papa Juan Pablo II. En el 2000, ¿no? O sea, que también se veía algo similar, o el Mundial del 86, que pues, al Roberto sí le tocó, a nosotros no. Sí, imagínate, Yo todavía estaba en la panza de mi mamá. No, yo todavía ni en la panza estaba. No, yo todavía ¿no? no. Yo tenía 8 años. Pero Faltaban digamos, 2 años para que son yo eventos llegara. que se dan cada 20 o 25 años, ¿no? Donde la sociedad se logra unir. ¿Qué tanto fue la selección o la necesidad de una catarsis social que tenía ya la sociedad mexicana que durante tantos años ha estado polarizada? Bueno, yo coincido bastante con lo que plantea Juan Villoro. Con lo que plantea Cuando Javier Aguirre. dice, 4-4-2, con dos Gracias. laterales, Ahí volantes. nos vemos. Que no debe haber entrado el Qué Memote, bueno. sino la Olvera. cuando Dejen habla sacar a Quintanilla. de la sociología del fútbol, ¿no? Y creo que ese tipo de estudios o de opiniones son bastante acertadas para una sociedad como la mexicana, en el sentido de que somos súper apasionados, súper melancólicos y necesitamos el drama en nuestras vidas para estar contentos y plenos. Entonces, si necesitamos el drama, bueno, a veces es la novela de Televisa, a veces es el reality de TV Azteca, a veces es una Copa del Mundo, La pero, Rosa de Guadalupe. pero necesitamos ese drama porque nos encanta como sociedad, ¿no? Sí, es Como en esta mexicano. nostalgia melancólica, que también lo decía Roger Bartra en La jaula de la melancolía. Entonces, claro, o sea, son catarsis y es catártico ir y gritar y el fanfest y no, porque no nada más es, el fútbol no nada más se circunscribe a lo que está pasando dentro de la cancha, ¿no? Del La estadio. canción de Caifanes, ¿no? Sí, sino a todo lo que pasa en el país. Entonces sí creo que son eventos necesarios.
en sociedades como la mexicana, que es muy nostálgica y que además sirven para unir, aunque sea fracciones pues de cosas que terminan siendo a final de cuentas relevantes, tal vez lo menos relevante, lo relevante, pero relevantes a final de cuentas en cierto grado y en cierta medida. Y me parece que la derrama económica, pues bueno, le va a volar la peluca a Donald Trump, porque si algo se demostró en el Mundial de 2026 es que la mejor afición futbolística en el mundo es la mexicana. Entonces la candidatura del 38 pues yo la veo súper sólida. Ojalá que todo el tema de estructura, infraestructura y todo lo que se necesita pues se dé sin ¿Quién sabe afectar. si Don Azcárraga aguante otro madrazo como el que aguantó, ¿no? Porque remodelar el Estadio Azteca fue a crédito y tuvo que vender el 49% del América. No, digo, ojalá se dé y se dé en el Pues ya sentido lo de que no, recuperamos. Con Quiñones. que se dé en el sentido de que no se afecten las partidas presupuestales públicas y digamos todo esto que es necesario para el día a día, pero sí, yo creo que un mundial en el 38 sería súper sano para el corazón de los mexicanos. Oye, Roberto, Lula en su momento tuvo como su estrategia de gobierno traer el Mundial y las Olimpiadas, que se presentaron las candidaturas, pero Lula se la jugó con todo para el Mundial del Brasil 2014 y las Olimpiadas de Río 2016, que logró. Pero justamente la corrupción que derivó y el manejo y el gasto fue el que en su momento le ayudó a llegar a Bolsonaro. Organizar un mundial puede ser un arma de doble filo, ¿no crees, Roberto? Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que todo evento de este tipo, por la magnitud, y cuando llega a países en los que... En vías de desarrollo. Exactamente, bueno, países que luego tienen estas prácticas o estas costumbres que son muy deplorables, pues bueno, manchan lo que debería ser una fiesta. ¿no? Es muy eurocentrista decir en vías de desarrollo. Exacto. Sí. Países como nuestro que tienen problemas de corrupción, etcétera, etcétera. O sea, aquí el punto más importante es que no hay otro país en el mundo que viva la fiesta del fútbol como lo hacemos los mexicanos. Sí, 1.4 millones de personas estuvieron en el Paseo de la Reforma cuando le ganaron a Ecuador. Aquí el que juega polo, el que juega golf, el que juega rebote con mano dura, el que le gusta el coleadero, el que le gusta la charrería, ve el fútbol. O sea, no hay quien no vea el fútbol y quien no sienta la camiseta. Yo no sé si pudiéramos tener el dato de cuántas camisetas entre originales y piratas se vendieron en México, pero te aseguro que el 80% de la población compramos, hay que asumir, la verde, la negra y la blanca, digamos para cada... Roberto compró hasta la del portero y hasta el saco verde que vendía Liverpool, ¿no? No, o sea, es un tema cultural, es un tema... También vi la serie esta de Martín de la Torre, no sé si la viste. Ah, sí, la película. La película México 86. De México 86. O sea, la verdad es una representación de lo que es este país. Por ejemplo, dices tú que llegaron a Lula, con Lula y llegaron temas gruesos. Pues acuérdate cómo operaron, según la película, digo, yo no estuve ahí, pero pues lo operaron como se opera casi todo en este país. Como un voto de consejo político, ¿no? Hasta la habilidad de acomodar los lugares de los delegados, hasta... Los estímulos. O sea, fuimos más habilidosos. De la desaparición de las tarjetas rojas. Fuimos más habilidosos que el diplomático más importante en la historia de este mundo, ¿no? Entonces, y aprovechamos esas tácticas. Por eso yo creo para completar tu dato, son 6 millones de jerseys originales los que se han vendido ya de México, la más vendida del planeta, y se estima... La más vendida del planeta. Y se estima que alrededor de 25 millones de réplicas, ya de las que compramos en Adidas del crucero. A los que nos gusta hablar de indicadores, y porque podemos decir, todo el mundo lo vio. 31 millones. Pero son 31 millones de mexicanos que, y a mí se me hace como cortito lo de las piratas, pero ponle que hayan sido esos 25 millones, es que el 40% de los Uno de cada 4 mexicanos traía su camiseta. O
sea, si tú transitabas a la hora de un partido de México, Ese día. No, a la hora del el partido día estaba completo. solo. solo, o sea, no había absolutamente nadie. Todas las tiendas departamentales, porque aparte no nada más es juntarse a ver el fútbol, sino va acompañado de toda una Logística, de un ¿no? ritual que solamente los mexicanos usan. Entonces, yo sí creo que es un tema que nos identifica y yo replicaría esto. Podremos, yo tengo 2 hermanas y con las 2 discuto mucho. Tenemos Con todos discutes, muchas tú diferencias, mucho, Roberto. exactamente. Seguro siempre te toca. Exactamente. No, pero a la hora de que alguien me toca a mis hermanos brinco, ¿no? Es decir, Sí, con la familia no te metes. no, pero así nos pasa en este país. Al momento de hacer la selección, hasta con los enemigos, hasta con los adversarios, tienes la coincidencia del fútbol y del equipo, ¿no? Yo creo que lo que nos dolió esa derrota con Inglaterra nos dejó una marca pues a la mayoría de los mexicanos porque siempre es el de ya merito, ¿no? Yo todavía me acuerdo y me duele. Aplica el ya merito, aparte ver un equipo echado para adelante, porque pues, si hubiera sido un equipo que no... Que se moría de nada, pues No, un equipo echado para adelante, el juegazo que se dio contra Ecuador, o sea, sentíamos que éramos la gran diferencia. Esta polémica que se ha desatado con respecto a los argentinos, que si los mexicanos debemos apoyar a los argentinos, que si los argentinos dicen que nosotros no somos buenos para el fútbol. Hasta esa polémica se le pone, digamos, la alegría que necesita este país. Porque si tú lo revisas, pues las condiciones no son las mejores. Entonces, pues el Mundial se convirtió en un aliciente para poder sentirnos orgullosos de lo que por sí ya nos sentimos que somos mexicanos. oye, pero la selección es como el equipo del pueblo, o sea, es el equipo de todos. De todos. Pero el mundial es el mundial de los ricos, ¿no? La FIFA se ha encargado de hacerlo demasiado exclusivo. No podía haber, por ejemplo, FanFest, porque tenías que comprar una licencia alrededor de $2 millones para poder hacer un FanFest. Los restaurantes de las zonas donde No había podías utilizar. mundial, pues creo que era una licencia para proyectar los partidos de 25,000 pesos, un restaurante para 8 mesas, según como vaya siendo el No, tamaño de tu no. restaurante. No, y no te dejaban Y utilizar todo, la marca. no nada. podías tener nada con FIFA. No, y- Pregunta cuántos ingresos le puede haber generado FIFA al Mundial. Claro. O sea, para que comparemos lo que entró a México con lo que ellos se van a llevar. No, debe ser una cantidad estratosférica, ¿no? Sí, estaba sumamente controlado la publicidad, la marca, los derechos, incluso las canciones que no podías utilizarlas en absolutamente nada. Es el acceso a los partidos, yo creo que sí es de una parte con una condición económica elevada, pero no coincido de que el mundial sea para la élite. El mundial lo vivimos todos los mexicanos y lo han vivido en cada uno de los países, de cada selección, o sea, Por vemos ejemplo, en el la mundo, selección, seleccionados, cuerpo técnico y todos los que participaron se ganaron, junto con directivos, ajá, se ganaron estímulos de la FIFA por $16.5 millones que se van a repartir de forma por pareja entre llegar ellos. por llegar En a... primas, en todo. en todo, de lo que está, Sí, de lo que solo está por participar fluyendo. era $1,500,000, ya después según cada partido y cada ronda iban subiendo. ¿Y el ¿Sí? que gana cuánto se lleva? Ahorita te digo, creo que son Bueno, $50 millones. entonces, la verdad, Nada. esta parte de los mexicanos, ahorita que platicaba Roberto, o sea, yo me sentí orgullosa de la selección. Y a diferencia, bueno, Pues todos, ¿no? espérate, los otros mundiales no me tocaron. Yo todavía no había nacido. Amigo, yo soy del 88, discúlpame. O sea, ni en planes estaba. Pero esta vez, o sea, la afición yo la sentí en la cancha. O sea, yo sentía el grito de aliento, de esperanza, de emoción, que estaba jugando con los mismos. Incluso sentía de alguna manera envalentonados a nuestros jugadores cada vez que entraban al estadio, que hacían las vallas de millones de personas pues ayudando y de alguna manera ayudando a la afición. Incluso cuando perdieron, ¿no? Hicieron valla para... Otro Sí. dato, otro dato importante es saber cuántos mexicanos empeñaron su casa, su carro por Yo quería vender la camioneta para irme a un Pero concierto. además, los estadios de México, los juegos que fueron No, y en no había México, boletos, pero... estaban a reventar. Diferentes a los de Estados Unidos y diferentes a los de Canadá.
Entonces, esa también tiene que ser un motivo de orgullo Un referente. para los ¿Y qué mexicanos. tanto, y es la pregunta para los tres, qué tanto logró, por ejemplo, el entrenador Javier Aguirre? Porque le imprimió a los jugadores mucho de lo que el mexicano quiere ver en los mexicanos en general. Es decir, bueno, no siempre somos los mejores, pero por lo menos somos los que más garra le echamos, somos los que más nos las ingeniamos, los que más le Claro. inventamos. Y un poquito supo esta selección, a diferencia de otras, Capitalizar eso. sí, capitalizar, pero también representar un poquito el cómo es el mexicano, ¿no? O sea, en la cancha se veía al mexicano jugar. Andrea, ¿qué tanto, Andy, esposa, qué tanto, Mi amor. mi amor, mi vida, aquí está la tarjeta de nómina, que no tengo desde hace mucho, entonces quédatela, ¿qué Que tanto? no me depositan desde Sí, con 2 pesos. Con menos 80 por no ¿Dónde tener... anda? ¿Dónde andará Alan Menos 80 por no Te hacer queremos, ningún Alan. movimiento. ¿Qué tanto esta selección supo representar a la ideología del mexicano, ¿no? Y te pregunto a ti, porque eres la menos futbolera, a lo mejor de aquí de la mesa, pero aún así estabas ahí con nosotros viendo el fútbol, ¿no? Sí, sí, ahí estaba viendo el fútbol, pero yo insisto, yo creo que la persona que mejor retrata ese tema es Juan Villoro. Que por cierto, lean los artículos que están saliendo en El País, se los recomiendo, se llaman Un Mundial de Ida y Vuelta de Juan Villoro y Martín Caparro, son cartas que se escriben entre ellos después de cada partido, o sea, cada jornada. Sí. Ayer escribieron sobre el partido de Argentina y Messi, cómo Argentina tiene que ganar con trampa, pero Messi sigue siendo Messi, están chidas. Entonces, creo que a final de cuentas es algo que desde la antropología social se puede retratar muy, muy fidedignamente, porque a final de cuentas la selección, independientemente de lo deportivo, que ahí no opino para nada, es un cúmulo de jugadores, pero son el personaje mexicano, ¿sí? Un poco aspiracionista, pero un poco nostálgico, Chon. pero un poco divertido, un poco indisciplinado incluso. Entonces creo que retrata súper bien como el modelo del mexicano típico desde la fenomenología de la antropología social, y en ese sentido pues lo que provoca es que sintamos una empatía grandísima con los jugadores que están no solamente llevando a cabo un partido de fútbol, digamos, más allá de lo deportivo, sino que están representando los anhelos y las aspiraciones de todo un país. Y las historias de vida, ¿no? Como la de Ajá. Quiñones, de toda la vida que queremos. Es que, Justo de todo un país. es que hay un par de elementos que no hemos comentado en esta selección que son muy importantes. Por primera vez tenemos a un joven de 17 años Que ya se que graduó. da un partido Sale como titular. con una mentalidad de la que siempre hemos añorado en el pasado de los jugadores de las antiguas selecciones. Es decir, nos pone el ejemplo un chavito de Que hoy 17 se años graduó de la prepa. Hoy se graduó. O sea, de echa eso. jugarle. O sea, eso representa para los mexicanos el que sí se puede, ¿no? O Es decir, el el caso que de sí podemos. Brian Gutiérrez y la hormiga, que se pelearon en la concentración porque salieron mal en un juego de PlayStation. Sí, o Y sea, eso te agarra otra generación Y también. salen a la y cancha no, y lo dan van todo. identificados con muchos. y el perfil de la selección eran jugadores muy aguerridos, como Lira, ¿no? Como el Cachorro Montes. Corrían a madre todo el Corrían, partido. enfrentados, no, o sea, no eran los clásicos mexicanos que a veces, pues, ay, se le fue y le ganó por aire y no lo alcanzó. No, era un estereotipo de deportista mucho más profesional para mi gusto. Y el otro tema, el de los naturalizados, que adoptamos como si Fueran nuestros. O sea, Como Quiñones, no hay absolutamente ninguna diferencia con ellos. Entonces, también habla, como decía que he visto en TikTok, el mexicano nace donde le da su regalada gana. O sea, es Chabela decir, Vargas. Pero nada nuevo, porque eso pasó con la selección mexicana de béisbol hace 3 años. Exacto. Que No a ese sale- nivel. No, o sea, Pero no estaba al- Randy Arozarena, ¿no? Ajá, pero digo, no es un fenómeno nuevo o innovador del fútbol, o sea, sino... No, a lo que voy yo es que ya los mexicanos hacemos propio lo que se hace mexicano. Esta selección O sea, jugó con como cinco. esa parte de mimetizarte. O sea, no hacemos diferencia que digas, es que si Messi hubiera nacido en
En Haití, a lo mejor no lo hubieran querido exactamente igual, ¿no? Nosotros no hacemos diferencia. Nosotros lo que queremos es alguien que se entregue y que se sienta orgulloso del mexicano. Que Poniéndole esas defienda, dos sí. palomitas, estamos del otro lado. Muy Juan Escutia, ¿no? O sea, Exacto. El que se envuelva. sí. Exactamente. También Que es, se vuelva mi bandera. porque ahí. en el 2002 jugó Gabriel Caballero como naturalizado y hubo mucha polémica. Justamente Javier Aguirre también fue el entrenador que después de 60 años decide convocar un naturalizado a un mundial. Hoy, 24 años después, con el mismo entrenador, jugaron 5 mexicanos que no nacieron en México, que es Quiñones en Colombia, Brian en Chicago, Obed que nació en Alaska, Fidalgo que nació en España y Santi que nació en Argentina, ¿no? Pero nunca se habló de los naturalizados. Es decir, también hay un cambio en la sociedad, ¿no? En los, Claro. de la del 2002, la primera de Javier Aguirre. Pero Santi sí nació en México, ¿no? No, nació en Argentina, Sí. llegó a México a los 3 años Hizo vida y él, mexicana. y él, como a los 13, quiso... Yo pensé que era al revés. No, es nacido en Argentina, hijo de padres argentinos. Sí, claro. Pero él... Yo pensé que había desde muy nacido cuando el chiquito. Chaco Jiménez estaba acá. No, que había más bien nacido se en lo México. trajo chamaco y se quiso quedar en México. Fue convocado incluso para las menores de Argentina y no quiso jugar para Argentina. Entonces él se nacionaliza cuando entró a las fuerzas básicas de Cruz Azul, porque como por regla no podías tenerlo como si no era mexicano o algo así en ese tiempo. Sí, no utilizaría una plaza de extranjero. Pero también te refleja un cambio en la sociedad, ¿no? Es decir, ves que de 20 años para acá hay una apertura mayor. Aparte, México siempre ha sido muy abierto, sobre todo por esa anfitrionía que tiene con el mundo. Ujú. O sea, somos buenos anfitriones y lo vemos en nuestras casas y bueno, particularmente yo que soy muy jerezana, que salimos a la Que le calle, abrimos las puertas a los... que le abrimos las puertas los- Sí a somos, muchas, las del claro. sur sí somos. La gente del sur es así, Sí, sí somos. y es algo muy particular del mexicano, la adopción, Pues fíjate cómo hablan de abrimos las puertas, pero marcan diferencia, dicen pero nomás nosotros. pero somos nosotros los mexicanos, claro. O sea, yo creo que te O sea, quisieran decir a los de Fresnillo. A los de ¿no? Sí, Fresnillo. lo sentí muy Nosotros somos duro. una metrópoli. Yo te aseguro que tú llegas al Teúl La mayor concentración y es como de... tu casa, La eres mayor hermano concentración de sangre. sudamericanos que hay en todo el estado es en Fresnillo, los queremos, los amamos. Es eso, es la anfitrionía de los mexicanos y es el apapacho y es lo que somos en el mundo y es como nos hace sentir y obviamente no iba a ser la excepción en el fútbol. Y lo más triste del partido pasado fue cuando tocaron el final y no alcanzamos a empatar. Estuvimos muy cerca y igual también tocó tocar el final aquí de Quinto Poder. Me da mucha tristeza, pero nos vemos en 4 años a ver. Muchas gracias, Roberto. Vero, bienvenida aquí a Quinto Poder. Muchas Andy, gracias. mi amor, mi esposa, muchas gracias. Esto fue Quinto Poder. Yo soy Marcos Saucedo. Buenas noches a todos.